¿Estamos tan lejos de eso? Es que la ley ya está. La moral social posmodernista ya está. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios? Pues el pueblo elegido de Dios está haciendo esto que estamos haciendo hoy día, mis hermanos. Estamos cerrando filas, estamos concluyendo conceptos, fundamentos para defender la moral bíblica. Recuerden, mis hermanos, tenemos una situación muy particular que no quiero dejar de lado. Nosotros, los adultos, estamos viviendo esta situación, ¿sí? Pero resulta que a nosotros Dios, a muchos de nosotros seguramente, nos dio la posibilidad Dios de tener hijos o de tener niños o jóvenes a cargo, ¿sí? Estos niños y jóvenes a cargo están desarrollando su identidad, su corriente de pensamiento. Esto no está solamente en los libros de cátedra ni en las universidades, lo viven actualmente. Su paradigma de vida, observando a quién, hermanos, a sus padres o tutores o curadores, ¿sí? Estos niños están observando. Estos niños están observando nosotros cómo afrontamos las situaciones. Estos niños están observando nosotros cómo hacemos cuando el vecino nos parquea el carro todos los días al frente de la casa y no nos deja donde parquear. ¿Sí? Miren, algo tan particular. Estos niños están observando cuál es el pensamiento que tenemos nosotros de nuestros jefes. Y hay unos que hemos tenido unos jefes que Lima son. Claro, el Señor los ha puesto, ¿no? Pero ellos están observando. Ellos están observando cuál es nuestro criterio frente a los líderes y políticos. ¿O será que no, mis hermanos, cuando de pronto en algún momento, yo sé que no ocurrió en ninguna de nuestras familias, hubo división familiar por las elecciones, ¿sí? Que dividió familias. Aquí en Colombia dividió familias. Y creo que todavía hay muchas familias divididas por esos temas, ¿sí? Los niños están observando eso. Los jóvenes están observando eso. ¿Y en dónde? En un pueblo cristiano, evangélico. ¿Cuál es la posición que debemos tomar? Porque ellos están creciendo. Tal vez estos postreros tiempos también ellos estén al frente, porque es que ellos van a ser los padres, los abuelos, los tíos, los jueces, los policías, los políticos del futuro. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros? ¿Cómo hacemos para que esa moral bíblica irrigue la moral social que ellos están viviendo en la calle? Porque nuestros hijos no los podemos tener en una burbuja, es claro, hermanos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué fundamento les damos a nuestros niños para que ellos tengan cómo defenderse, no intelectualmente, sino cómo defender su fe frente a los dardos del enemigo intelectual que está en la calle? Recordemos Mateo capítulo 5 del versículo 13 al 16 que nos dice, hermanos, voy concluyendo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Como conclusiones, seguramente ustedes pueden tener muchas más. Yo puedo redondear unas que tengo aquí, mis hermanos. En una sociedad obsesionada con el placer, es crucial recordar que nuestra identidad y propósito se encuentra en Dios, no en la gratificación instantánea. Debemos ayudar a los jóvenes a discernir entre la felicidad efímera y el gozo duradero que proviene de una vida centrada en Cristo. La cultura contemporánea promueve el individualismo, el narcisismo, el culto por el cuerpo, valores que chocan directamente con las enseñanzas bíblicas. Debemos invitar a nuestros jóvenes a adoptar una visión del mundo arraigada en el servicio y la generosidad. ¿Quiénes son esos ejemplos? Sus padres, nosotros.
Eduquemos a los jóvenes a tomar decisiones y vivir sus vidas desde una perspectiva bíblica, enseñándoles que la Biblia, la palabra de Dios, es actual. No es que sea un libro viejo ni empolvado que tenemos en la casa. No, es la palabra misma de Dios que nos sirve para todas las circunstancias difíciles que estos jóvenes van a vivir. Porque créanlo, mis hermanos, que llegado el momento, ellos van a ser tal vez se van a sentir rechazados por una sociedad de jóvenes posmoderna. Debemos tener en cuenta y debemos tener un poco de empatía con estos niños para que cuando llegue el momento tengan la capacidad de decir: yo tengo una verdad absoluta y esa verdad es Jesús. Amén, mis hermanos. Llegado el momento, debemos tener la convicción de que en este mundo que se degrada socialmente, mundialmente, nada de lo que está ocurriendo es por casualidad. Esto tiene que pasar, mis hermanos. Y por eso es que para el resto del mundo, el cristiano evangélico tal vez es un loco. Porque ocurre que nosotros entendemos que todas estas cosas tienen que pasar, ¿sí? Son señales. Y como vigilantes que somos, y afirmamos la moral bíblica, somos los que más estamos pendientes de toda esta situación. Entonces, cuando ocurran guerras, rumores de guerras, terremotos y desastres naturales, pues sí, seguramente nos vamos a afligir un poco, pero en el fondo debemos tener en cuenta que esto tiene que pasar, porque si no pasare, pues la palabra de Dios es vana, ¿sí? Tiene que pasar. Entonces, si nosotros le decimos a una persona que no es conocedora del Evangelio, que aunque nos sentimos acongojados por la situación particular que están viviendo las familias, de pronto en un desastre natural o en una guerra, pues en el fondo estamos gozosos porque tiene que pasar. ¿No somos locos para la moral social de este mundo? ¿Sí ven, hermanos, cómo esto irriga hasta temas tan complejos como nuestra sanidad? Y finalmente, estemos preparados, hermanos, para dejar todo y seguir a Jesús. Oremos. Padre de los cielos, te damos gracias por tener a este grupo de hermanos, Señor bendito, aquí reunidos de manera presencial y también de manera virtual, Señor. Gracias, Señor de los cielos, porque esto no ocurre por casualidad. No ocurre por casualidad que cada uno de mis hermanos aquí presente y que estén conectados, Señor, a través de la tecnología, estén escuchando estén escuchando todos estos mensajes que hemos estado presentando, Señor. Porque ocurre que todo esto, Señor, ha sido bajo tu respaldo, Señor. El enemigo no quiere que el pueblo cristiano cierre filas, Señor, frente a todos estos conceptos, y mucho menos que los entendamos, que caigamos en cuenta, que comencemos, Señor, a comprenderlos para estar vigilantes, Señor. Pero gracias te damos, Señor, porque tu palabra es actual, es vigente, es todo lo que necesitamos saber está en ella. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, escudriñarla, Señor, a aferrarnos a ella. A través del Santo Espíritu que mora en nosotros podamos entender estas verdades absolutas bíblicas, Señor de los cielos, porque no sabemos qué vaya a ocurrir el día de mañana, Señor. Pero hasta este momento, Señor, te damos gracias porque este congreso, Señor, lo has permitido libremente en esta ciudad, Señor, sin que tengamos, Señor, ningún problema, ninguna preocupación, Señor. Hasta este momento la ley aún nos protege, Señor. Pero llegado el momento, Señor bendito, danos la fortaleza, la fe, Señor, la mansedumbre, la templanza, Señor bendito, para que podamos, Señor, dejar todo atrás y hacer como los apóstoles. Seguir, Señor, compartiendo el mensaje de salvación, y en el momento en que seamos castigados, Señor, estemos gozosos porque esto no ha ocurrido sino por que seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y por el esparcimiento del Evangelio. Todo esto te oramos y te damos gracia en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Gustavo, por ese tema. Les puedo decir que el mundo está arrastrando a la iglesia. Las corrientes del mundo
son súper fuertes. Y muchos de nosotros no nos enfocamos en qué tan fuerte es y nos acercamos a la orilla donde está esa corriente pensando que no nos puede jalar. Tenemos que estar firmes en todo lo que la Biblia nos enseña. Nuestra juventud se va a ir. ¿Por qué? Porque serán arrastrados porque nosotros les permitimos llegar cerca a donde pasa esa corriente. Así que ánimo, estar atentos, vigilando, porque si no, lo perderemos todo. Antes del próximo tema con nuestro hermano Pastor Luciano, tenemos varios puntos que quiero dar ahora porque hoy en la tarde tenemos la asamblea general, la asamblea plenaria aquí en el salón a las 15 horas. Quisiera que todos vengan en punto, estén aquí temprano porque después de eso tenemos que tratar los temas, las resoluciones y después prepararnos para el culto de la noche, la clausura, el último culto que es un poquito más largo que los otros, así que les invitamos a que todos estén en punto. El hermano Alberto, él ya estaba enfatizando la puntualidad hoy y les puedo decir que en el cielo todo es puntual. Allá Dios no se adelanta ni se atrasa. Allá todo está completamente organizado, ¿verdad? Tenemos que acostumbrarnos a eso porque allá vamos, ¿verdad? Entonces les pido su cooperación para estar en punto. Yo sé que para unos les cuesta, a otros les es fácil, pero lo podemos hacer, ¿verdad? Les quiero decir que el día de mañana, sábado, tenemos el tour que sale a las 8 de la mañana. Estaremos regresando más o menos a las 12. Para aquellos que van a viajar mañana, el hotel nos ha dado el check-out tiene que ser a las 2 de la tarde, no más tarde que eso. Puede ser antes, pero nos están diciendo que lo máximo es a las 2 de la tarde. Si usted no sale a las 2 de la tarde, tendrá que pagar el próximo día, ¿verdad? Entonces tenemos que cumplir eso. Les quiero recordar a los presidentes de la CIEF Perú, CIEF Chile, CIEF Brasil, que tenemos que tener un corto reporte esta tarde en la Asamblea General de qué es lo que está ocurriendo en la CIEF en su país. Por favor, va a ser muy corto porque no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a dar el informe en los puntos primordiales de lo que está haciendo y realizando la CIEF en los diferentes países. Antes del almuerzo el día de hoy, necesito varios varones que nos puedan ayudar. Queremos sacar las 2 mesas que están atrás, queremos doblarlas y ponerlas en un cuartito que hay aquí. Necesitamos sacarlas para alistar aquí este salón para el culto de la noche. Queremos tener más personas aquí, tenemos que mover los asientos un poquito para atrás porque van a haber muchos puntos especiales, van a haber también la instalación de la nueva directiva y necesitamos el espacio aquí, así que lo vamos a poder trabajar. Si hay alguien que me puede ayudar al nomás terminar, quitar todas esas 2 mesas atrás y doblarlas, y aquí está ahí un cuartito donde lo podemos poner. Muy bien, se perdió una llave, el 505. No sé si alguien encontró o lo vio o tal vez lo tiraron a la basura, no sé, ¿verdad? Pero por ahí anda una llave, se perdió aquí en el hotel. Entonces, si usted lo encuentra, esté mirando y lo podemos ya entregárselo al hermano que lo perdió, ¿verdad? Y los que se apuntaron para el tour del día sábado, necesitamos que usted el día de hoy pague el tour si no lo ha pagado. Aquí al lado está hermana Carmen y ella puede recibir su pago para el tour que sale mañana a las 8 de la mañana. Así que, por favor, a las 8 va a salir. Si usted pagó y no está a las 8, no va al cielo, ¿verdad? Así que, muy bien. Así que ahí estamos, hermanos. Solamente eso. Le dejo el tiempo a nuestro hermano Pastor Alberto.
Sé vigilante y cancela el paseo. Hermanos, qué gozo poder edificarnos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar este tiempo, pero antes vamos a dirigirnos al Señor en oración, para que sea el Señor tomando este tiempo y dirija también en su momento al pastor Luciano. Vamos a orar. Oremos. Pai bondoso, Tu tens falado ao nosso coração durante todos estes dias. Sentimos a Tua presença. A Tua palavra tem sido confirmada em nossos corações. Obrigado, Senhor. Muito, muito obrigado. Dai-nos a graça, Senhor, de continuar ouvindo a Tua voz. Usa nesta manhã o Teu servo, o pastor Luciano Gomes. Fala conosco, Senhor. Motiva-nos mais e mais a sermos obedientes à Tua verdade. Tudo isso nós te rogamos, já também te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Así puestos en pie, vamos a entonar el himno que está en la página 10, Iglesia de Cristo, y nos llama a estar, ¿qué? Reanimados en su amor. Página 10, Iglesia de Cristo. Vamos a obviar la parte que dice coro, esa la obviamos. Iglesia de Cristo, reanima el amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en los baños del sueño traidor. Haz el que es amado del fiel Salvador, velar esperando prepare mejor. La noche difunde su negro pavor, más pronto del alba saldrá el resplandor. En tanto esperamos el primer albor, cantemos en coro con gracia y ardor. Toma asiento. Invito entonces a nuestro pastor Luciano, quien trae el tema Sé vigilante y afirma la separación bíblica. Sí, sí.
Buenos días, hermanos. Yo voy a predicar en un idioma más hermoso del mundo. Portugués. Mi tradutor é el Hermandario Chaves. E mi espanhol acaba aqui. Certo? Meu tema neste congresso é ser vigilante e afirma a separação bíblica. Mi tema en este congreso es ser vigilante y afirma la separación bíblica. Eu gostaria de ler para nossa instrução Me gustaría leer para la introducción um texto que tem sido lido reiteradas vezes aqui no congresso. el texto que se ha leído bastante en este congreso, O texto de Apocalipse, capítulo 3. el texto de Apocalipsis capítulo 3. Eu gostaria de ler o versículo apenas 2. Me gustaría solamente leer el versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Amén. Amados irmãos, estimados colegas de ministério pastoral, a nos reunirmos nesse congresso internacional, Queridos hermanos y estimados colegas en el Ministerio Pastoral, reunidos en este Congreso Internacional, somos chamados a uma reflexão profunda sobre a reafirmação da separação bíblica. estamos llamados a una profunda reflexión sobre la reafirmación de la separación bíblica. A mensagem à igreja em Sardes, conforme registrado em Apocalipse capítulo 3, verso 2, El mensaje a la iglesia de Sardis, tal como se registra en Apocalipsis capítulo 3, 2, oferece uma advertência pertinente e atemporal. ofrece una advertencia pertinente y atemporal. Desde o 21º Congresso da ALADIC, em conjunto com o ICC, em Serra Negra, São Paulo, Brasil, Desde el 21º Congreso de Aladic, en conjunto con el ICCC, o el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, en Serra Negra, São Paulo, Brasil, que participo destes congressos e em todos os temas apologéticos, somos desafiados a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Judas 3. que he participado de estos congresos y en todos los temas apologéticos. Tenemos el desafío de luchar por la fe que fue entregada una vez a los santos. Gostaria de iniciar o sermão com o contexto em que a igreja de Sardes estava inserida. Me gustaría comenzar este sermón con el contexto en el que la iglesia de Sardis estaba inserta. O estudioso antigo da época, Estrabão, do século 64 e 24 depois de Cristo, El estudioso Estrabón del siglo 64 a 24 después de Cristo, em sua obra Geografia, descreve Sardes como uma igreja em uma cidade próspera, famosa por sua riqueza e localizada na região fértil do vale do rio Hermon. en su obra Geografía del libro 13, describe a Sardis como una ciudad próspera, famosa por su riqueza y situada en una fértil región del valle del río Hermo. Ele destaca a presença de metais preciosos, especialmente o ouro. Él destaca la presencia de metales preciosos, especialmente el oro. E sobre Sardes ele diz: Sobre Sardis, él dice: Sardes é famosa não apenas por seu esplendor passado, mas também por suas minas de ouro no rio Patrolo, cujas margens ainda hoje brilham com ouro. Sardis es famosa no solo por su esplendor pasado, sino también por sus minas de oro en el río Pactolo, cuyas orillas aún brillan con oro. Amados irmãos, Amados hermanos, a abundância de ouro e a prosperidade econômica contribuíram para uma cultura de complacência e luxo. la abundancia de oro y la prosperidad económica contribuyeron a una cultura de complacencia y lujo. Esse contexto histórico-cultural reforça a exortação de Apocalipse capítulo 3, verso 2. Este contexto histórico y cultural refuerza la exhortación de Apocalipsis 3:2 Para a vigilância espiritual em uma sociedade materialista. para la vigilancia espiritual en una sociedad materialista. Sardes precisava se separar do mundo e de seus valores, Sardis se necesitaba separar del mundo y sus valores, mas também daqueles que se contaminaram na igreja. pero también de aquellos que se habían contaminado en la iglesia. Permita-me citar um livro
Permítame citar un libro escrito por Klaas Runia, escrito por Klaas Runia. no qual o título é Reformemos a Igreja. El título del cual es Reformemos la Iglesia. Após condenar o ecumenismo do CMI, Concílio Mundial de Igrejas, Después de condenar el ecumenismo de la CMI, el Concilio Internacional de Iglesias, ele trata a questão da doutrina da separação nos seguintes termos. él trata la cuestión de la doctrina de la separación en los siguientes términos. Runia diz: quando a igreja recusa ouvir nosso protesto, erguido em nome do Evangelho, e desiste de submeter-se à clara palavra de Deus, então creio eu que devemos separar-nos dela. Runia dice, cuando la Iglesia se niega a escuchar nuestra protesta, levantada en nombre del Evangelio, y renuncia a someterse a la clara palabra de Dios, entonces creo que debo separarnos de ella. Vejamos agora mais um pouco do contexto da igreja de Sardes e como a igreja deve agir diante da apostasia. Veamos entonces el contexto de la historia de Sardis y cómo debe actuar la Iglesia frente a la apostasía. Primeiro ponto, vamos destacar El primer punto vamos a destacarlo. os destinatários e a autorrevelação da plenitude do Espírito Santo em Apocalipse 3:1, que nos diz: Los destinatarios y la autorrevelación de la plenitud del Espíritu Santo, en donde Apocalipsis 3:1 nos dice: ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vive e estás morto. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis: así dice el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, tienes nombre que vives y estás muerto. A cidade de Sardes, outrora capital da Lídia, era conhecida por sua opulência e decadência moral. La ciudad de Sardis, en que en su día fue la capital de Lidia, era conocida por su opulencia y decadencia moral. Cristo se apresenta como aquele que possui os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Cristo se presenta a sí mismo como el que posee los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas. Os 7 Espíritos simbolizam a plenitude do Espírito Santo, Los 7 Espíritus simbolizan la plenitud del Espíritu Santo, indicando a onisciência e a onipresença divinas. indicando la omnisciencia y la omnipresencia divina. As 7 estrelas referem-se aos líderes das igrejas, enfatizando a autoridade de Cristo sobre elas. Las 7 estrellas se refieren a los líderes de la iglesia, enfatizando la autoridad de Cristo sobre ellos. A declaração, tens nome de que vives e estás morto, denuncia a discrepância entre a reputação externa e a realidade espiritual interna da igreja. La afirmación, tienes un nombre que vives y estás muerto, denuncia la discrepancia entre la reputación externa y la realidad espiritual interna de la iglesia. Vejamos um pouco mais. Os 7 Espíritos de Deus. Veamos un poco más, los 7 Espíritus de Dios. A expressão 7 Espíritos, no grego, anuncia a única no Novo Testamento e aparece em apenas Apocalipse 1:4, 4:5 e 5:6. La expresión 7 Espíritus en griego es única en el Nuevo Testamento y también aparece en Apocalipsis 1:4, 4:5 y 5 y 6. O número 7 frequentemente simboliza perfeição ou completude na leitura bíblica. El número 7 simboliza la perfección y la plenitud en la literatura bíblica. Amados, permitam-me citar um comentarista bíblico que nos diz, William Hendriksen: Estimado, permítanme citar a un comentarista bíblico, William Hendriksen. os 7 Espíritos, como uma referência simbólica à obra perfeita e completa do Espírito Santo, Hendriksen nos diz: Hendriksen ve a los 7 Espíritus como una referencia simbólica a la obra perfecta y completa del Espíritu Santo. não se trata de 7 Espíritos diferentes, mas da totalidade do Espírito Santo em sua plenitude, distribuindo poder, sabedoria e autoridade sobre a igreja. No se trata de 7 espíritus diferentes, sino de la totalidad del Espíritu Santo en su plenitud.
distribuyendo poder, sabiduría y autoridad sobre la iglesia. Joel Bick, na Teologia Puritana Aplicada, Joel Bick, en la teología puritana aplicada, relaciona o simbolismo dos 7 Espíritos à necessidade de uma vida cristã cheia do Espírito, em conformidade com Efésios 5, 18. relaciona el simbolismo de los 7 espíritus con la necesidad de una vida cristiana llena de espíritu, de acuerdo con Efesios 5:8. Ele destaca: a plenitude do Espírito é a resposta divina para a fraqueza da igreja. Quando Cristo menciona os 7 Espíritos, ele está enfatizando que somente pelo poder do Espírito Santo é possível resistir à corrupção espiritual. Él señala, la plenitud del Espíritu es la respuesta divina a la debilidad de la iglesia. Cuando Cristo menciona a los 7 espíritus, está enfatizando que solo por el pleno poder del Espíritu Santo es posible resistir la corrupción espiritual. Sobre as 7 estrelas no texto, Sobre las 7 estrellas en el texto, a palavra asteras do grego la palabra asteras en el griego refere-se a estrelas literais, se refiere a estrellas literales, mas frequentemente simboliza líderes espirituais ou anjos no contexto de Apocalipse. pero a menudo simboliza líderes espirituales y ángeles en el contexto de Apocalipsis. A referência anterior em Apocalipse 1:20 La referencia anterior en Apocalipsis 1:20 explica que as 7 igrejas representam os anjos das 7 igrejas. explica que las 7 estrellas representan los ángeles de las 7 iglesias. Calvino nos diz: Calvino nos dice, ele vê o ofício pastoral como essencial para a preservação da verdade e manutenção da saúde espiritual da igreja. él ve el oficio pastoral como una esencia para la preservación de la verdad y el mantenimiento de la salud espiritual de la iglesia. Amados irmãos, vejam o que Calvino nos diz. Amados hermanos, vean lo que Calvino nos dice. Os pastores são designados por Deus como estrelas para iluminar o caminho do rebanho. Quando eles falham em sua missão, a igreja é lançada em trevas. Los pastores son nombrados por Dios como estrellas para iluminar la iglesia, camino del rebaño. Cuando fracasan en su misión, la iglesia es arrojada a las tinieblas. Amados irmãos, Herman Bavinck, prefaciando uma obra de um doutor conhecido como Peter Jones, cujo título da obra é A Ameaça Pagã, Velhas Heresias para uma Nova Era, nos diz: Amados hermanos, Herman Bavinck, parafraseando la obra de Peter Jones, cuyo título es La amenaza pagana, viejas herejías para una nueva era, Bavinck dice: a menos que estejamos enganados, o século XX irá testemunhar um gigantesco conflito de espíritos mais sério e feroz que nunca. O conflito é entre a antiga visão do mundo e a nova visão do mundo. A menos que nos equivoquemos, el siglo XX será testigo de un gigantesco conflicto de espíritus mucho más serio y feroz que nunca, el conflicto entre la vieja visión del mundo y la nueva visión del mundo. Abraham Kuyper, de forma muito clara e inequívoca, em um sermão afirmou: Abraham Kuyper dijo de una manera muy clara y inequívoca, en un sermón dijo: não se esqueça que o contraste fundamental sempre foi e ainda é e sempre será cristianismo versus paganismo, os ídolos ou o Deus vivo. No olviden que el contraste fundamental siempre ha sido, sigue siendo y siempre será el cristianismo contra el paganismo, los ídolos o el Dios vivo. Ou seja, uma separação entre o que é santo e o profano. O sea, una separación entre lo santo y lo profano. Spurgeon advertiu contra a mistura entre a igreja e o mundo, afirmando que a igreja que se casa com o espírito desta época, logo se tornará uma viúva. Spurgeon dijo contra la mezcla de la iglesia y el mundo, afirmando que la iglesia se casa con el espíritu de la época, pronto se convertirá en viuda.
Amados irmãos, Amados hermanos, a história tem se repetido. la historia se vuelve a repetir. Como disse Calvino, se nós pastores falharmos na missão de iluminarmos o caminho do rebanho, Como Calvino dijo, si los pastores fallan en la misión de iluminar el camino del rebaño, este rebanho se lançará cada vez mais em trevas. este rebaño se arrojará cada vez más a las tinieblas. Permitam mais uma vez citar o livro A Ameaça Pagã, de Peter Jones. Permítame una vez más citar el libro La amenaza pagana de Peter Jones. O livro A Ameaça Pagã, de Peter Jones, é um alerta para a Igreja do Senhor, hoje, em todas as nações. El libro La amenaza pagana es una advertencia para la iglesia del Señor en todas las naciones. O Brasil tem sofrido influências devastadoras e enorme declínio moral e ético, até mesmo dentro de algumas igrejas ditas cristãs. El Brasil ha sufrido influencias devastadoras y un enorme declive moral y ético, incluso dentro de algunas de las llamadas iglesias cristianas. Por exemplo, de um lado, o paganismo disfarçado de um modelo sociopolítico de espectro religioso, de um lado, direita. Por un lado, el paganismo disfrazado de modelo sociopolítico de espectro religioso, derecha religiosa, Entre aspas, direita religiosa. entre comillas, derecha religiosa. E bem pior ainda, o outro lado, um ateísmo disfarçado do que Peter Jones chama de esquerda religiosa. Y por otro lado, mucho peor, el ateísmo disfrazado de lo que Peter Jones llama la izquierda religiosa, Entre aspas, esquerda pagã. entre comillas, izquierda pagana. Queridos irmãos, Queridos hermanos, não devemos nos esquecer das palavras de Cristo, conforme João 18:36, que nos diz: no debemos olvidar de las palabras de Cristo, que en Juan 18:36 nos dice: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos lucharían para que no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Amados irmãos, Amados hermanos, o livro A Ameaça Pagã, um alerta para a igreja no contexto atual. el libro Amenaza Pagana, una advertencia para la iglesia en el contexto actual. A obra Ameaça Pagã, de Peter Jones, apresenta uma análise contundente sobre a infiltração de ideologias pagãs na cultura ocidental contemporânea. La obra Amenaza Pagana de Peter Jones presenta un análisis mordaz de la infiltración de ideologías paganas en la cultura occidental. O autor, com a base sólida e cosmovisão reformada, alerta para a dicotomia entre a cosmovisão cristã, um ateísmo bíblico transcendente, e o paganismo moderno, uma visão imanente e panteísta do mundo. El autor, basándose en una sólida cosmovisión reformada, advierte de la dicotomía entre la cosmovisión cristiana, un teísmo bíblico trascendente, y el paganismo moderno, una visión inmanente y panteísta del mundo. Segundo Jones, esse paganismo se manifesta de forma complexa, tanto em expressões políticas conservadoras de direita religiosa, quanto em ideologias de esquerda com contornos ateus, mas paradoxalmente religiosos. Según Jones, este paganismo se manifiesta de manera compleja, tanto como en las expresiones políticas conservadoras de derecha religiosa, como en las ideologías de izquierda con contornos ateos, pero paradójicamente religiosos. Vou explicar-lhes mais pouco o que seja isso. Les voy a explicar un poco de lo que se trata esto. O conceito de esquerda religiosa e direita pagã. El concepto de izquierda religiosa y derecha pagana. Peter Jones argumenta que ambas as correntes, tanto a direita religiosa quanto a esquerda pagã, compartilham de um espectro perigoso. Peter Jones argumenta que ambas corrientes, tanto la derecha religiosa como la izquierda pagana, comparten un aspecto religioso. A substituição do evangelho puro e verdadeiro por ídolos ideológicos. El reemplazo del evangelio puro y verdadero con ídolos ideológicos.
ele descreve a direita religiosa como frequentemente contaminada por uma idolatria política. Él describe a la derecha religiosa como a menudo contaminada por una idolatría política. Enquanto a esquerda pagã se estabelece em uma espiritualidade panteísta disfarçada de secularismo. Mientras que la izquierda pagana se instala como en una espiritualidad panteísta disfrazada de secularismo. Jones afirma: Jones afirma: a esquerda não é verdadeiramente secular. Ela é uma religião pagã que adora a criação em vez do Criador. la izquierda no es verdaderamente laica, es una religión pagana que adora la creación en lugar del Creador. Voltemos ao texto de João 18, verso 36 e vejamos o que Calvino nos diz. Volvamos al texto en Juan 18:36 y veamos lo que Calvino nos dice. Calvino nos diz que o reino de Cristo é espiritual. Embora ele governe sobre o céu e a terra, seu reinado verdadeiro está no coração dos fiéis. Portanto, aqueles que buscam uma realização terrena no reino de Cristo perverteram a sua mensagem. Calvino nos dice, el reino de Cristo es espiritual. Aunque Él gobierna sobre el cielo y la tierra, su verdadero reino está en los corazones de los fieles. Por tanto, los que buscan una realización terrenal del reino de Cristo pervierten su mensaje. Não há nada novo debaixo do céu. No hay nada nuevo debajo del cielo. Quantos aqui já ouviram falar do saudoso William Roger Leroy? ¿Cuántos aquí han oído hablar del difunto pastor William Roger Leroy? Ele foi um missionário americano que trabalhou com o reverendo José Vasconcelos, um dos palestrantes deste congresso. Él fue un misionero americano que trabajó con el reverendo José Vasconcelos, uno de los exponentes de este congreso. Foi em São Paulo, na cidade do interior, Limeira, que ambos iniciaram um instituto bíblico que logo se tornaria o Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil, sem contar as inúmeras igrejas e outros trabalhos que foram abertos. Fue en São Paulo, en la ciudad interior de Limeira, donde ambos fundaron el Instituto Bíblico que pronto se convertiría en el Seminario Presbiteriano Fundamentalista de Brasil, sin mencionar las iglesias y otras obras que se abrieron. Reverendo Leroy, como era chamado pelos irmãos do Brasil, El reverendo Leroy, como lo llamaban los hermanos de Brasil, escreveu uma obra magnífica cujo título não seria nem um pouco sutil. él escribió una obra magnífica cuyo título no sería un poco sutil. Qual o rumo da igreja? O Evangelho de Cristo ou Marx? ¿Cuál es la dirección de la iglesia? ¿El Evangelio de Cristo o el de Marx? O professor Joel Rocha, prefaciando esta obra, condenando o Conselho Mundial de Igrejas, CMI, que abraçou a teologia da libertação com um braço e o marxismo cultural com o outro, dando a ambos aquilo que ele denomina de fachada. El profesor Joel Rocha, comentando esta obra, condenando al Consejo Mundial de Iglesias Cristianas, CMI, que abrazó la teología de la liberación con un brazo y al marxismo cultural con el otro, dando a ambos lo que él llama una fachada de liberación de los pobres de la opresión de la burguesía. Sobre essa fachada de, entre comillas, entre aspas, libertação dos pobres da opressão dos burgueses, fecha aspas, Sobre esa fachada de, abre comillas, liberación de los pobres de la opresión de la burguesía, cierra comillas, ele nos diz: él nos dice, esta obra oferece uma denúncia contra o CMI, que apresenta com atraente fachada de libertar os pobres e transformar as estruturas da sociedade. Em Medellín, os bispos se insurgiram contra a propriedade privada, o imperialismo financeiro e as estruturas que produzem violência institucional. Aí está, sem máscara, o marxismo que instiga a violência para a obtenção do ideal marxista, a conquista do poder. esta obra ofrece una denuncia del CMI que se presenta con la atractiva fachada de
comillas, liberar a los pobres y transformar las estructuras de la sociedad. En Medellín, los obispos se levantaron contra la propiedad privada y el imperialismo financiero y las estructuras que producen violencia institucional. Existe sin máscara el marxismo que instiga la violencia para obtener el ideal marxista, la conquista del poder. Isso é uma recordação para os irmãos da Colômbia e também qualquer aparência com a realidade no Brasil não será uma mera coincidência, irmãos. Esto es un recuerdo para nuestros hermanos de Colombia y cualquier parecido con Brasil no es una mera coincidencia. Amados irmãos, William Hansen comentando sobre este texto que nós lemos de João, Amado hermano William Hendrickson, hablando también de este texto, ele nos diz: él nos dice: Cristo não é apenas um rei político, ele governa espiritualmente sobre todos que o amam e o obedecem. Esse governo, portanto, transcende todas as ideologias humanas. Cristo no es solo un rey político, él gobierna espiritualmente sobre todos los que le aman y le obedecen. Este gobierno trasciende todas las ideologías humanas. Bick nos exorta que a igreja deve resistir à tentação de identificar-se com qualquer projeto sociopolítico. Vicky argumenta que la iglesia debe resistir la tentación y identificarse con cualquier proyecto sociopolítico. Él dice: a mistura entre a igreja e o Estado frequentemente resultam em corrupção. A igreja é chamada a ser uma voz profética que clama por arrependimento e não por um aliado político. La mezcla de la iglesia y el Estado a menudo resulta en corrupción. La iglesia está llamada a ser una voz profética que clama por arrepentimiento y no aliado político. David Van Druden, ele diz que a lealdade no reino de Deus não implica em rejeitar a cidadania terrena, mas exige uma consciência de que os dois reinos possuem propósitos diferentes. Él dice que la lealtad al reino de Dios no implica rechazar la ciudadanía terrenal, sino que requiere una conciencia de que los dos reinos tienen propósitos diferentes. E Abraham Kuyper conclui dizendo: concluye diciendo: nem a esquerda nem a direita devem dominar a igreja de Cristo. Ni la izquierda ni la derecha deben dominar la iglesia de Cristo. Sua soberania abrange todas as esferas, mas seu reino é espiritual e redentor. Su soberanía abarca todas las esferas, pero su reino es espiritual y redentor. Hansen aplica este texto dizendo: aplica este texto diciendo: Cristo segura essas estrelas, Cristo sostiene estas estrellas, referindo-se aos pastores, refiriéndose a los pastores, indicando sua autoridade sobre os líderes, indicando la autoridad sobre los sua líderes, presença constante no meio do povo de Deus. su presencia constante entre el pueblo de Dios. Então Marker diz, Simon Kistenmacher dice: a referência às 7 estrelas la referencia a las 7 estrellas sublinha que os líderes não são autônomos. subraya que los líderes no son autónomos. Eles estão sob o controle de Cristo, Están bajo el control de Cristo, que os sustenta, que los sostiene, e que eu acrescento, e que os governa. y añado, y que los gobierna. Assim, Bick diz, Así Vic dice: as estrelas como guia os navegantes. así como las estrellas son guía para los navegantes, Os pastores são chamados a guiar a igreja com a luz da palavra de Deus, los pastores son llamados a guiar la iglesia con la luz de la palabra de Dios, resistindo influências externas resistiendo las influencias que externas comprometem a fidelidade do evangelho. que comprometen la fidelidad al evangelio. Aplicação. La aplicación. Um simbolismo de Apocalipse 3:1 reforça duas verdades fundamentais. El simbolismo de Apocalipsis 3:1 refuerza dos verdades fundamentales. Primeira, Primero,
a plenitude do Espírito Santo. La plenitud del Espíritu Santo. Cristo possui e concede à igreja o Espírito em sua plenitude. Cristo posee y otorga a la iglesia el Espíritu de su plenitud, garantindo poder e sabedoria espiritual para resistir ao declínio moral e doutrinário. otorgando poder espiritual y sabiduría para resistir el declive moral y doctrinal. Segundo, soberania sobre os líderes, pastores. Soberanía sobre los líderes, los pastores. Cristo segura as estrelas, Cristo tiene las estrellas, enfatizando a sua autoridade sobre os pastores enfatizando su autoridad sobre los pastores e sua responsabilidade de garantir que eles conduzam o povo de Deus fielmente. y su responsabilidad de asegurar que dirijan fielmente a su pueblo. Acrescento, Añado a esto, separando-os deste mundo corrompido e de suas ideologias e ensinos. separándolo de este mundo corrompido y de su cultura. Logo, Ahora, a interpretação reformada destaca la interpretación reformada destaca a centralidade de Cristo como Senhor soberano da igreja la centralidad de Cristo como Señor y soberano de la iglesia e a necessidade contínua da dependência do Espírito Santo y la necesidad continua de la dependencia del Espíritu Santo para manter a pureza doutrinária e a fidelidade ao Evangelho de Cristo. para mantener la pureza doctrinal y fidelidad al Evangelio de Cristo. O termo anjo, angelos, El término ángelos tem uma variedade de significados no Novo Testamento, tiene una variedad de significados en el Nuevo Testamento, desde seres celestiais. desde seres celestiales. Em muitos contextos, refere-se a anjos celestiais que executam a vontade de Deus. Mateus 1:20, Hebreus 1:14. En muchos contextos se refiere a ángeles celestiales que llevan a cabo la voluntad de Dios. Mateo 1:20, Hebreos 1:14. Como mensageiro humano, Como mensajeros humanos, em contextos específicos, para designar líderes humanos como profetas ou pastores incumbidos de transmitir a mensagem divina. Lucas 7:24, Tiago 2:25. en contextos específicos, pueden designar líderes humanos como profetas o pastores que están encargados de entregar el mensaje divino. Lucas 7:24, Santiago 2:25. Dado o contexto das cartas às 7 igrejas em Apocalipse, Dado el contexto de las 7 iglesias, las cartas de Apocalipsis, a grande maioria esmagadora dos comentaristas bíblicos la gran mayoría de los comentaristas bíblicos defende que ángelos defienden que o sostienen que ángelos refere-se aos líderes das congregações locais, se refiere a los líderes de la congregación local, responsáveis por receber e transmitir a mensagem divina à comunidade. responsables de recibir y transmitir el mensaje divino a la comunidad. Amados, acrescento, Amados, añado esto. é nosso dever como líderes Es nuestro deber como líderes não só zelar, no solo tener celo, não só cuidar, no solamente cuidar, mas ensinar a igreja de Cristo pero sí enseñar a la iglesia de Cristo pela palavra, por la palabra, pelo testemunho por el testimonio e pelo exemplo bíblico, y por el ejemplo que devemos nos apartar das coisas deste mundo. que nos debemos apartar de las cosas de este mundo. Aplicação ao ensino que nós ouvimos aqui. La aplicación a la enseñanza que nosotros vimos aquí. O reconhecimento de que os anjos da igreja, ao líder espiritual, reforça a responsabilidade pastoral em defender a fé bíblica das ideologias e modelos sociopolíticos em todas as demais falsos ensinos. Página 9. Oi. Ay, pulo, ¿no? Aplicação teológica Sim. e prática. Primeiro, vigilância doutrinária. Ya. A la aplicación teológica y práctica. El reconocimiento de este término se refiere al líder espiritual que refuerza la responsabilidad pastoral, defender la fe bíblica y las ideologías, los modelos sociopolíticos y todas las demás falsas enseñanzas. Primero, la vigilancia doctrinal. Como em Apocalipse 3:1, os pastores são chamados a manter a fidelidade à palavra de Deus, resistindo a tendências doutrinárias corruptas.
Como en Apocalipsis 3:1, los pastores están llamados a mantener la fidelidad de la palabra de Dios, resistiendo las tendencias doctrinales corruptas. Segundo, Segundo, autoridade delegada. la autoridad delegada. Assim como os anjos são mensageiros de Deus, Así como los ángeles son mensajeros de Dios, os pastores agem como representantes divinos diante de suas congregações. los pastores actúan como representantes divinos ante sus congregaciones. 2 Coríntios 5:2. 2 Corintios 5:20. E 3. Y 3. Alerta contra ideologias. Una advertencia contra las ideologías. A exegese desse texto sublinha a importância dos líderes eclesiásticos não se deixarem seduzir por ideologias sociopolíticas que comprometem a fidelidade do Evangelho. La exégesis de este texto subraya la importancia de que los líderes eclesiásticos no se dejen seducir por ideologías sociopolíticas que comprometan la fidelidad al Evangelio. Segundo ponto, Segundo punto, a exortação à vigilância e ao fortalecimento. la exhortación de la vigilancia y al fortalecimiento. O texto nos diz: El texto nos dice, ser vigilante, sé vigilante, e fortalece o restante que estava para morrer. y confirma las otras cosas que están para morir. A expressão ser vigilante La expresión sé vigilante o estar vigilante, traz a ideia de estar constante estado de alerta espiritual. trae la idea de estar en un estado constante de alerta espiritual. O verbo grego no imperativo presente El verbo griego en el imperativo presente sublinha a ideia da necessidade de uma vigilância contínua e persistente. subraya la necesidad de una vigilancia continua y persistente. Como diz Calvino, Como Calvino dice, a negligência é o maior inimigo da verdadeira piedade. Quando uma igreja começa a se acomodar naquilo que é medíocre, ela facilmente cai em uma letargia espiritual que a distancia do genuíno serviço do Senhor. la negligencia es el mayor enemigo de la verdad, de la verdadera piedad. Cuando una iglesia comienza a acomodarse en lo que es mediocre, fácilmente cae en un letargo espiritual que la aleja del verdadero servicio al Señor. A advertência de fortalecer o restante La admonición de fortalecer el resto sugere que havia na igreja de Sardes alguns poucos sinais de vida espiritual prestes a sucumbir. sugiere que habían algunas señales de la vida espiritual en la iglesia de Sardis antes de morir. Matthew Henry, em seu comentário, diz: Matthew Henry en su comentario dice, Cristo não despreza nem rejeita aqueles que ainda mantêm algum lampejo de vida espiritual, mas exorta-os a reavivarem essa chama para que não sejam completamente consumidos pelo pecado e pela morte espiritual. Cristo no desprecia ni rechaza a los que aún conservan algún atisbo de vida espiritual, sino que los exhorta a reavivar esa llama para que no sean completamente consumidos por el pecado y la muerte espiritual. Em 1968, o reverendo Israel Gueiros, fundador da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil, e seu filho, Israel Furtado Gueiros Filho, viajaram aos Estados Unidos e voltaram traduzindo uma obra intitulada A Morte da Igreja, do reverendo Carl McIntyre. En 1968, el reverendo Israel Gueiros, fundador de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica, y su hijo Israel Furtado viajaron a los Estados Unidos y regresaron y tradujeron la obra del reverendo Carl McIntyre, cuyo título es La muerte de una iglesia. Agora prestem atenção desta exortação. Ahora presten atención a esta exhortación. Quantos estão prontos para sair de uma igreja morta? ¿Cuántos están dispuestos de abandonar a una iglesia muerta? A igreja que nossos pais estabeleceram já não é a igreja deles. La iglesia que nuestros padres establecieron ya no es su iglesia. Essas coisas foram arrebatadas por aqueles que modificaram a doutrina da igreja e fizeram de toda a operação um poderoso sistema de poder mundano e carnal. Estas cosas han sido arrebatadas por aquellos que han modificado la doctrina de la iglesia y han hecho de la operación un poderoso sistema de poder mundano y carnal para fines políticos y sociales. A comunhão ecumênica, com seu vasto inclusivismo honrado,
a igreja acolhedora, inclusiva, termos hoje atuais. La comunión ecuménica, con su vasto inclusivismo de ser inclusivo, de ser Acolhedora. acogedoras, Homens que negam o nascimento virginal do nosso Senhor hombres que niegan el nacimiento virginal de nuestro Señor e que rejeitam sua ressurreição. y que rechazan su resurrección. Este vasto círculo inclusivista é realmente uma Babilônia. Este vasto círculo inclusivista es realmente una Babilonia. E a palavra de Deus é clara. Y la palabra de Dios es clara. Sai do meio dela, povo meu. Sal de en medio de ella, pueblo mío. Como podem os crentes que têm vida espiritual permanecer uma igreja morta? ¿Cómo pueden los creyentes que tienen una vida espiritual permanecer en una iglesia muerta? Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, nós estamos há muitas décadas depois dessa declaração. nosotros estamos a muchas décadas de esta década. Este alerta é para a igreja hoje. Esta alerta es para la iglesia de hoy. Como vimos a expressão ser vigilante, Como hemos visto la expresión sé vigilante, é um chamado à prontidão espiritual, es una llamada constante a la disposición espiritual. a instrução para fortalecer o restante que estava para morrer. La instrucción de fortalecer el remanente que está a punto de morir Sugere que, sugiere embora a igreja estivesse em um declínio espiritual, que aunque la iglesia esté en un declive espiritual, ainda havia elementos que poderiam ser revitalizados. aún habían elementos que podrían ser revitalizados. Nem tudo está perdido. No todo está perdido. Daí a conexão desse texto com o contexto imediato reforça a conclusão lógica de que as obras da igreja não eram perfeitas. Por tanto, la conexión de este texto con el contexto inmediato refuerza la conclusión lógica de que las obras de la iglesia no eran perfectas. Não eram perfeitas diante de Deus, No eran perfectas delante de Dios, indicando que não atingiram a sua plenitude ou completude esperada. indicando que no habían alcanzado la plenitud o integridad esperada. A lembrança de que foi recebido e ouvido aponta para a necessidade de retornarmos aos ensinos fundamentais do Evangelho. El recuerdo de lo que se había recibido y oído señala la necesidad de volver a las enseñanzas fundamentales del Evangelio, Mantendo-os, manteniéndolas arrependendo-os das suas falhas. y arrepintiéndose de sus fracasos. A advertência de Cristo virá como ladrão. La advertencia de Cristo vendrá como un ladrón. E isto enfatiza a imprevisibilidade de sua vinda e a necessidade de vigilância contínua. Y esto enfatiza lo imprescindible de su venida y la necesidad de una vigilancia continua. A palavra perfeitas Las palabras perfectas indica que não atingiram sua plenitude ou maturidade. implica que no habían alcanzado la plenitud o madurez de sus obras. Embora Sardes parecesse exteriormente próspera e ativa, as suas obras não passavam no teste diante de Deus. Isso nos lembra que a aparência externa nunca é uma garantia de saúde espiritual e verdadeira. Aunque Sardis parecía exteriormente próspera y atractiva, sus obras no pasaron la prueba delante de Dios. Nos recuerda que la apariencia externa nunca es una garantía de una verdadera salud espiritual. Baxter nos oferece uma aplicação pastoral sobre essa advertência. Baxter nos ofrece una aplicación pastoral sobre esta advertencia. As obras dos homens são muitas vezes imperfeitas, Las obras del hombre son muy a menudo imperfectas, porque são motivadas pelo orgulho, porque son motivadas por el orgullo, pelo desejo de aprovação dos homens e não pelo zelo pela glória de Deus. por el deseo de aprobación de los hombres y no por el celo por la gloria de Dios. Precisamos examinar se nossas obras têm raiz a verdadeira fé. Necesitamos examinar si nuestras obras están enraizadas en la verdadera fe. Vamos à conclusão. Vamos a la conclusión. Página 14. Sí. Eu gostaria Me gustaría de concluir de concluir com duas citações apenas. con solamente dos citas. O tempo não permitiríamos. Por tiempo no nos permitiría Vastos textos no Antigo Testamento e no Novo vastos textos del Antiguo y que Nuevo nos Testamento falam da separação bíblica. que nos hablan de la separación bíblica. Eu gostaria de ler com os irmãos Me gustaría leer con ustedes Levítico 20, 26. Levíticos 20:26. Assim nos diz a palavra do Senhor. Así nos dice la palabra de nuestro Dios.
ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separai-vos dos povos, para serdes meus. Me seréis santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Alguns irmãos do meu país Algunos hermanos de mi país me perguntam: me preguntan, sua igreja conhece e prega a doutrina da separação? ¿tu iglesia conoce y predica la doctrina de la separación? Eu disse sim. Yo digo sí. E no Brasil eles se espantam. O que é que você fala sobre isso? Y en Brasil se espantan, dicen, ¿por qué estás hablando de eso? E eu digo para eles: essa doutrina é bíblica, Y yo digo para ellos, esa doctrina es bíblica, porque o Senhor é santo, porque el Señor es santo, porque sua palavra diz que Ele é santo. y porque su palabra dice que Él es santo. Mas ela não para por aí. Pero ella no llega hasta ahí. Amados, o texto nos diz: Amados, el texto nos dice, ser-me-eis santos. me seréis santos. A palavra hebraica é muito conhecida em nosso meio. La palabra hebraica es muy conocida. A palavra raiz hebraica, kadosh, La palabra hebraica hebrea con el significado kadosh é traduzida como separar es traducida como separar ou simplesmente tornar santo. o simplemente tornar santo. A ideia é que Israel deveria ser moral e espiritualmente distinto das outras nações circundantes. La idea es que Israel debe ser moral y espiritualmente distinto de las naciones circundantes. Notem a conexão do texto quando o Senhor diz separai. No tiene la conexión del texto cuando dice separar. A palavra no hebraico que está descrita, separai, é badal. La palabra escrita como separar es badal. Este verbo indica uma divisão clara. Este verbo implica una división clara. O que isso significa? Lo que eso Que significa Deus estabeleceu uma linha divisória, que Dios estableció una línea divisoria, não apenas física, no solamente física, mas principalmente espiritual, pero principalmente espiritual, que deveria ser mantida por meio da obediência à sua lei. que se debía de mantener. Se isso não é separação bíblica, o que é? Si eso no es separación bíblica, entonces ¿qué es? E no final desse texto, Y en el final de este texto, nós temos um pronome pessoal, nosotros tenemos el pronombre personal, li. li. Ao final desse sufixo, para ser meu, li, Al final de ese sufijo para ser mío, li, esse pronome indica propriedade exclusiva. ese pronombre indica propiedad exclusiva. Então, quando utilizado Entonces, cuando es utilizado no final de cada sentença, en el final de cada sentencia, esse pronome identifica a identidade exclusiva e a ideia de pertencimento. indica la propiedad exclusiva y, Pertencimento. la pertinencia A quem nós pertencemos. a quienes nosotros pertenecemos. Nós pertencemos a Deus. Nosotros pertenecemos a Dios. E como Deus é santo em seu caráter, Y como Dios es santo en su carácter, assim como seu caráter é santo, así como su carácter es nós santo, devemos ser santos. nosotros debemos ser santos. Isso significa dizer que nós somos separados desse mundo. Eso significa que nosotros somos Então- separados del mundo. Então, amplamente, Entonces, ampliamente, o Senhor nos ensina em sua palavra el Señor nos enseña en su palabra que Ele há de nos separar dos outros povos, que Él nos ha separado de los otros pueblos, que Ele há de nos separar dos costumes desse mundo, que el Señor nos separó de las costumbres de este mundo, que a doutrina da separação, portanto, que la doctrina de la separación, por tanto, está ligada ao caráter moral de Deus, está ligada con el carácter moral de Dios, o atributo de Deus el atributo de Dios de ser santo. de ser santo. Por isso, Por isso, nós devemos ser santos. nosotros debemos ser santos. Nós devemos ser separados. Nosotros debemos ser separados. Não há nenhum problema aqui. No hay ningún problema aquí. O último texto para a nossa conclusão El último texto para nuestra conclusión do Novo Testamento, del Nuevo Testamento, para que ninguém diga isso era doutrina para que veterotestamentária. para que nadie diga que esto es doctrina del Antiguo Testamento. 2 Coríntios 6, 2 Corintios 6, do 14 ao 17. del 14 al 17. Texto muito conhecido entre nós. El texto muy conocido entre nosotros. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno?
Que união do crente com o incrédulo. Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque nós somos santuários do Deus vivente. Porque Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu e eles serão o meu povo. Por isso, separai-vos do meio deles. Retirai-vos do meio deles. Quem diz? O Senhor. Amém. Amén. Amados irmãos, Amado hermano, os amigos ou colegas pastores que aqui estão, o amigos y colegas pastores, que não aquí están. sei como é em cada um dos seus países, No sé cómo es en cada uno de sus países, mas no Brasil nós somos chamados extremistas. pero en Brasil nosotros somos llamados extremistas. Somos rotulados como extremos. Somos marcados como extremos. Isso não me incomoda. Eso no me incomoda. Eu sou fundamentalista Yo bíblico. soy fundamentalista bíblico. Esse rótulo não me assusta. Esa marca no me asusta. Esse rótulo não me faz ter vergonha alguma. Esa marca no me hace tener vergüenza alguna. Mas reflitam comigo. Pero piensen conmigo. Há de entendermos que a separação bíblica não tem nada a ver Tenemos que entender que la separación bíblica com no o tiene que ver cisma. con el cisma. Nós não gostamos do cisma. Pero no gustamos del cisma. O Senhor odeia a desunião na sua igreja. El Señor odia de la desunión de la iglesia. O Senhor da igreja ama a comunhão entre os santos. El Señor ama la comunión de los santos. Mas, ironicamente, Pero irónicamente, aqueles e até mesmo reformados, aquellos hasta mismos reformados, que se dizem reformados, que se dicen reformados, dizem que nós somos extremados. dicen que nosotros somos extremistas. Mas, por exemplo, no Brasil, Pero, por ejemplo, en Brasil há uma denominação reformada hay una denominación reformada que nós não participamos da sua ceia. que nosotros no participamos de. Que se os irmãos de sua própria igreja forem a outra igreja, Que si los hermanos de su iglesia van a otra iglesia, de sua própria denominação, de su propia denominación, a ceia ultra restrita, son ultra restringidos e eles não participam. y ellos no participan. Então não há comunhão entre eles. Entonces no hay comunión entre ellos. E eu que sou extremado, Y esto que yo soy extremista, eu sou fundamentalista bíblico. yo soy fundamentalista bíblico. Não estamos falando em quantidade de águas. Nosotros estamos hablando en cantidad de aguas. Isso não é separação bíblica. Eso no es separación bíblica. Alguns separam Algunos separan por causa da quantidade da água, por seja por aspersão, algunos se separan por la cantidad de seja agua. por imersão. O sea, por la aspersión o por Isso não nos inmersión. divide. Eso no lo divide. A ceia, La cena, se você come junto si tú comes junto e se você não come junto, y si tú no comes junto, isso não nos separa. eso no nos separa. Percebem? ¿Perciben? Agora o texto nos diz algo muito interessante. Ahora el texto nos dice algo muy interesante. E eu já terminei meu tempo, Ya acabó su tiempo, mas vou resumir. pero voy a resumir. O texto nos diz sobre o jugo desigual. El texto nos dice sobre el yugo desigual. Esse termo refere-se ao ato de unir-se de forma desigual, Este término se refiere al acto de unir de manera desigual, especialmente em jugos de bois incompatíveis. especialmente en yugo de buey incompatible. Implica uma relação incompatível em propósito e natureza. Implica una relación que es incompatible en propósito y naturaleza. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, o verbo grego separai-vos, el verbo griego separarnos, ele está no imperativo auristo él está en imperativo auristo e exige uma saída decisiva e imediata. y exige una salida decisiva e inmediata. O termo remete à ideia de sair do meio de algo corrupto. El término dice que tenemos que salir de algo corrupto. Entre outras palavras, saia logo, Entonces sale luego, depressa. con prisa. Amados, Amados, Efésios 5:11 nos diz: Efesios 5:11 nos dice: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, y no seáis cómplices de las obras infructuosas de las tinieblas, antes reprovai-a. sino repréndelos. Conclusão: En conclusión, um pequeno livreto un pequeño extracto de Peter Masters, de Peter Masters, esse livreto aqui que está em português. a este pequeño librito que Se os está en irmãos portugués. depois quiserem, Si ustedes hermanos después quieren, eu tenho em PDF yo lo tengo en esta PDF. obra em português. Tiene PDF esa obra en portugués. Depois Jairo traduz. Ah, después, no, yo no la voy a traducir nada. Ele tem por título Separados pela Verdade. Él tiene por título Separados por la Verdad. E este livreto
é libertador. Y este folleto es libertador. Ele diz Él dice sobre novamente o Concílio Mundial de Igrejas. sobre nuevamente el Concilio Internacional, o sea, Mundial de Iglesias. A proposta dele continua a mesma La propuesta de él continúa e nós também temos que ser os mesmos. Nós temos que ser os mesmos, que nosotros tenemos que ser vigilantes vigilantes contra essas propostas. contra estas propuestas. Ele diz no seu livro. Él dice en su libro. Em março de 1994, En marzo de nos 1994, Estados Unidos, en los Estados Unidos, grupo de líderes cristãos evangélicos, un grupo de líderes cristianos evangélicos, em comparação com líderes católicos, en cooperación con líderes católicos, publicaram manifesto intitulado publicaron un manifiesto titulado Evangélicos e Católicos Juntos. Evangélicos y Católicos Juntos. Este manifesto Este manifiesto assevera que evangélicos e católicos afirma que evangélicos y católicos são salvos aos olhos de Deus están igualmente salvados por los ojos de Dios e deveriam parar de evangelizar uns aos outros, y deberían dejar de evangelizarse unos a otros, trabalhando juntos em favor do reino de Deus, trabajando juntos por el reino de Dios, sem qualquer especificação ou ressalvas. sin ninguna especificación o reservas. O documento insistia que todos, El documento insistía que todos, abre aspas, abre comillas, evangélicos e católicos evangélicos y católicos são irmãos e irmãs em Cristo. son hermanas y hermanos en Cristo. Em seu famoso sermão, En su famoso sermón, Nenhum Comprometimento, sin transigencias, o conhecido famoso Charles Spurgeon disse, o el conocido y famoso Charles Spurgeon dice, e há conselho para nós aqui, y un consejo para nosotros acá, para que não ridicularizasse o meu testemunho, para que no no ridiculizar mi testimonio, apartei-me daqueles que se desviaram da fé, me aparté y me separé de aquellos que se apartaron de la fe, e mesmo daqueles que se associavam com estes. incluso de los que se asociaban con ellos. Só lhe deu glória. Sol y Deo gloria. Oremos. Oremos. Santo Deus, Santo Pai, Santo Espírito, nós amamos a Tua glória, amamos a Tua graça, Senhor. É o Teu favor que é derramado sobre nós. Amamos a Tua palavra, amamos os símbolos de fé reformados pelos quais os nossos pais labutaram por muito, dedicaram suas vidas e morreram em favor desses documentos, que a todos, a uma, enfatizam a separação bíblica. Nós te pedimos, Senhor, a graça para continuarmos sempre firmes e vigilantes, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe nos cegar com todas essas influências malditas desse novo evangelho que não é um outro. É como Paulo disse, é um evangelho maldito, anátema, pelo qual nós não nos juntamos. Nós não somos melhores que ninguém. Somos pequenos, talvez inexpressivos no cenário mundial, mas nós não queremos ser grandes, nós não queremos ser fortes, nós queremos ser fiéis, nós queremos ser obedientes à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a que nos separemos desse mundo dos seus ensinos heréticos e que nem que isso custe nossa própria liberdade e até nossa vida, que sejamos fiel até a morte. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças, irmãos. Sé vigilante y afirma la separación bíblica. Es un mandato del Señor. Hermanos, hemos llegado a esta parte intermedia. Ya es para ser la 1 de la tarde y algunos hermanos ya están listos para salir corriendo hacia el segundo piso. De modo que no se vayan a atropellar. Les pido el favor allí en las gradas no se junden, que para todos hay. El alimento es
no solamente espiritual, sino que para todos hay el pan de cada día. De modo, hermanos, que podemos ir saliendo y nuevamente los más jóvenes podemos salir por las gradas para que las personas más adultas puedan utilizar el ascensor. Bendiciones.